Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, y ayer yo lo contaba, en mi juventud, en mi niñez, nunca tuve mayores problemas. Mi juventud, mi niñez y mi adolescencia fueron tiempos muy gratos. Yo no tuve nunca la droga, ni nada, absolutamente nada, pero realmente conocí al Señor. Yo creo que eso cambió profundamente mi vida. Y al poco tiempo de conocer al Señor, tomé la decisión profunda dentro de mi corazón de poder bautizarme, y recién allí comencé a experimentar el poder positivo de Jesús en mi vida. El poder positivo de Jesús hizo morir en mí lo que yo era y renació lo que ahora soy. El alfarero, es decir, Dios, tuvo que quebrantar aquella vasija de barro inservible que era mi vida, y en su lugar formó una que pudiera ser de uso honroso para poder servir. Y yo recuerdo que dije: Señor, de ahora en adelante entrego mi vida a ti y te serviré siempre. Amén. Lo más significativo para mí es que meses después descendí a las aguas del bautismo. En aquel bautisterio, me acuerdo, como cada uno seguramente ahora recordará, cuando bajaron a las aguas del bautismo. Me acuerdo cuando bajé a las aguas del bautismo en aquella primera iglesia cristiana evangélica ubicada en la calle La Roque de la ciudad de Banfield, en Argentina. Representé allí, gracias mi amor, representé allí públicamente mi muerte a la vida anterior y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Allí, en aquellas aguas, sepulté al viejo hombre para renacer a uno nuevo por su gracia y por su amor. Amén. Yo les invito a que me acompañen. Vamos a leer en Romanos capítulo 6 solamente 2 versículos. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo, podemos leer del 1 al 4 directamente, porque son algunas preguntas. Romanos 6, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Qué dice ahí? Andemos en vida nueva. El bautismo representa la transformación espiritual, psicológica y sociológica de un creyente. El bautismo, como símbolo, representa 2 hechos que son sumamente importantes, que son la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte es representada cuando estamos bajo el agua, y cuando salimos de ellas representamos nuestra propia resurrección para ser una nueva persona. Pero ¿cómo es esto, pastor? Yo esto no lo entiendo. Miren, esto es muy simple y muy fácil de explicar. Si yo me parara en la parte de atrás del templo y mirara hacia adelante, y a mí me preguntara qué es lo que ve, o yo le preguntara a Esteban o a Eli o a Verónica o a Luis qué es lo que ven desde allá para acá, ellos me dirían: mira, nosotros vemos solamente personas que tienen pelo,
que tienen nuca, que tienen oídos. Algunos tienen menos pelos que otros, pero eso es lo que yo veo desde acá. Si me preguntaran a mí, ¿qué es lo que veo yo desde aquí del frente, hacia aquel lugar? Yo diría, no, estás equivocado, no es así. Yo lo que veo son personas que tienen un poquitito de pelo, algunos muy poquitos, pero tienen, y hay otros que tienen ojos, tienen orejas, tienen nariz y tienen boca. Entonces, el que está allá atrás diría que yo estoy equivocado, pero yo a su vez diría que ellos están equivocados. Eso es una posición, por decirlo de alguna manera, absolutista. Esa era la posición que nosotros teníamos antes de descender a la sala. ¿Sí? Pensábamos que sola y únicamente la verdad estaba en este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que debemos tomar otras posiciones, entonces ahí nuestra mente se abre. Por ejemplo, vamos a volver al mismo caso que yo dije antes. Si yo me parara de atrás, vería nuca, de aquí vería ojos, pero ¿qué pasa? Lo conveniente es que cuando yo resucito en Cristo, lo que hago es ver las cosas desde distintas ópticas, es decir, las veo desde atrás, pero también las veo desde adelante. Las veo desde un costado y también las veo desde otro. ¿Se entiende? Lo que sucede es que el Señor Jesús lo que hace es que nosotros resucitemos a una nueva persona, que nosotros podamos realmente entender que hay una dimensión muchísimo más importante que la que nosotros creemos que existe. Espiritualmente, la persona experimenta una transformación profunda en su alma. La conciencia o el conocimiento pasa de culpable a ser absuelto. Es decir, somos culpables de nuestros delitos y pecados, pero al resurgir de las aguas somos absueltos de ellos. El espíritu humano es resucitado, y así lo dice la palabra de Dios. Colosenses 2:12 dice lo siguiente. No lo busquen, yo lo voy a leer porque los tengo todas apuntaditas. Después si quieren yo le doy los pasajes. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el nuevo nacimiento que se produce, que da como resultado una nueva criatura en el momento mismo de la conversión. La afirmación externa de la transformación que ya se ha creado en el interior es ahora el bautismo del creyente a través de las aguas. Como consecuencia, dijimos en primer lugar que se produce una transformación en el espíritu, pero también se produce un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento hace que nosotros adquiramos una nueva fuerza de voluntad. Adquirimos una facultad mayor de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Y si esto no es así, querido hermano, pues vamos a tener que rever algunas cosas en nuestra vida de espíritu. Yo puedo decir amar mucho a Dios, pero si no cambio conductas en mi vida, no sirve absolutamente nada. Yo puedo decir amar mucho a mi mujer, pero si no la trato, como dice la palabra, como a vaso más frágil, todavía no he conocido a Dios. Yo tengo que conocer a Dios y mostrar mi vida real a los demás a través de mis hechos. Por eso cambiamos nuestra vieja manera de pensar por una nueva que debe reflejarse con claridad en nuevos actos que agraden a quién, a la iglesia, al pastor o a los miembros, no, nuevos actos que agraden sola y únicamente a Dios. Si no, no tiene sentido.
aquí se produce una lucha muy profunda entre lo que se dice filosóficamente el ser y el querer ser. El ser era el yo que era antes, y el querer ser es lo que yo proyecto como cristiano para mi vida futura. También se produce un cambio, o debería producirse un cambio psicológico. Se llega a una autocomprensión como persona. La persona debe comenzar a abandonar los malos hábitos que tiene y comenzar a levantar su autoestima y a ser realmente una persona que cada día lo ve cambiar. Yo le decía justamente a uno de los hermanos que se bautizaron, te cambió la cara. Y él se reía, pero realmente le cambió la cara. Yo lo veo más contento, más feliz, más alegre. He conocido a un Raúl, ahora conozco a otro totalmente nuevo, y lo veo cada vez que yo estoy con él. Entonces, comenzamos a distinguir lo que conviene de aquello que no nos conviene. Analizamos todo y aprendemos a retener lo bueno, lo de buen gusto, lo agradable, lo que nos hace bien a nuestra mente y principalmente lo que nos hace bien a nuestro corazón. Deja que la imagen nueva de la nueva criatura se desarrolle en nuestra personalidad. Miren, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta decía lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva, muy bien, ya se adelanta, nueva criatura es. ¿Y qué más dice? Aquí todas estas nuevas. ¿Qué iglesia? Saben un montón, Vicente, mi escuela dominical. Muy bien, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Tengo que tratar de ser una nueva persona en Cristo. Ya tengo que dejar ese pasado que me tenía atado y tengo que proyectar mi nueva vida cristiana, pero hacia un futuro. ¿Hacia qué futuro? Hacia un futuro mejor. ¿Para quién? Para mí, para la iglesia, para los que me rodean, para mis parientes. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y no andar fijándome, aquel vino con botita, el otro vino peinadito. Mirá el pastor que lindo peinado que tiene. Otra. Hermanos, el mensaje del Señor es muy grande. Y aquí lo estamos viendo. Y también la persona experimenta también una transformación sociológica. Cambiamos como individuos que vamos a funcionar dentro de nuevas estructuras sociales. Nuestros valores sociales también son alterados. Reconocemos y aprendemos a amar y a respetar más a nuestro prójimo. Valoramos la vida de los demás. Asumimos una postura social de ejemplo y protegemos más nuestra propia moralidad. Hay una canción que cantamos, seguro que Esteban sabe, porque Esteban mucho tiempo de mi canto y seguramente se dará cuenta. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. ¿Cómo es, don José? Un solo momento y su mano extendida me transformó. Ya no puedo volver atrás. No quiero volver atrás. Me extiendo a lo porvenir. Y esa es la nueva postura que debemos tener. Esa es la nueva postura que nosotros tenemos que tener ante la sociedad. Vamos a hacer una aclaración que es muy importante también. ¿Por qué no bautizamos a niños y lo hacemos por inmersión y no por aspersión? La palabra aspersión lo que significa es lanzar pequeñas gotas de agua a las personas. Y la palabra bautizo deriva del griego, la palabra bautizo deriva del griego baptis, que significa
sumergir o zambullir. Por eso lo hacemos con estas características, lo hacemos a través de la inversión de la persona. Esto fue reconocido aún por muchos teólogos que practicaban el bautismo infantil, reconociendo de que esto se debe hacer así. Y prueba de ello, voy a leer lo que dijo Lutero en una oportunidad. Sabemos, el otro día estuvieron un grupo de hermanos que eran de la iglesia luterana, y la iglesia luterana viene o deriva de Lutero, y ellos lo que hacían, o lo que hacen, no hacen, lo que hacen es bautizar a los niños. Pero Lutero reconoció lo siguiente que yo voy a leer. Por mi parte, decía así Lutero, había que aquellos que fueran a ser bautizados fuesen sumergidos en el agua completamente, según implica la palabra bautiza y según lo que significa el ministerio. Lo hacemos así porque nosotros seguimos la enseñanza de Juan el Bautista primero, y también la enseñanza seguida por el propio Jesús. Él mismo fue bautizado de esa manera. Ayer mi esposa estuvo leyendo esa parte. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego de la agua. Cada bautismo que fue hecho en el río Jordán fue hecho por inmersión. En nuestra iglesia, antes de bautizar a nuestros hijos, esperamos que tengan la suficiente edad para creer y entender el verdadero significado de este acto. Por eso creemos que cada creyente debe ser bautizado o bautizada de la manera que Cristo estableció, aun cuando algunos ya hayan sido bautizados de él. Ayer escuchábamos a una hermana nuestra que decía que ella a los 8 años había tomado la decisión de bautizar y tuvo que esperar hasta los 13 años para poder ser bautizada. ¿Por qué? Porque las autoridades de la iglesia decían, bueno, pero eres demasiado jovencita, tienes que esperar un poquitito más. Pero ella ya había conocido al Señor. Ella ya había entregado su vida al Señor y tenía claro en la mente lo que ella quería hacer. Y a los 13 años ella pasó por las aguas del bautismo. El acto del bautismo no lo tenemos que tomar como algo secundario o algo pasajero, nos compromete como creyentes con la iglesia local, con esta iglesia, no, con la iglesia de Jesucristo. Yo no soy dueño de ninguno de ustedes, el dueño del alma de cada persona es solamente Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene amplia libertad de poder ir a la iglesia que quiera y estar en el lugar en donde realmente se sienta cómodo. La palabra de Dios nos enseña que solamente una cosa, no dejéis de no dejéis de congregar. Pero lo dice a tal lugar. Al aire. Este proceso integra al recién bautizado dentro de la iglesia visible. Mi alma no pertenece a la iglesia, como dije anteriormente. Mi alma pertenece a Dios. Y como consecuencia vuelvo a recalcar esto porque es muy importante que lo entendamos. Yo puedo congregarme donde quiera. Tengo que buscar la iglesia en donde yo realmente me sienta pleno, me sienta en paz. Ayer yo escuchaba a un joven que me dijo, o estaba hablando con otra persona, y yo escuché que decía, yo busqué un montón de iglesias, fui a un montón de lugares, pero la paz que yo buscaba, lo que yo necesitaba, la encontré en esto. No la encontré. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, nosotros debemos congregar. La Biblia nos dice dónde debemos hacerlo. A partir de este momento
de que el creyente tiene que comprometerse con la iglesia de Jesús. El recién convertido deja de ser, por decirlo de alguna manera, miembro a prueba de la iglesia, graduándose como miembro en plena comunión, como miembro activo de la iglesia. Le son atribuidos todos los derechos y beneficios como miembro de la iglesia a la que pertenece. Su vida religiosa, a partir de ese momento, será gobernado por los estatutos, por las dogmas, por los dogmas y las doctrinas promulgados por la iglesia local y el consejo a que ella pertenece. Otro punto, el bautismo es el comienzo, y yo creo que este es el punto más importante. Yo creo que el primero y el último son los más importantes. El bautismo es el conocimiento de un testimonio público que será analizado e imitado en nuestras acciones. Nuestro testimonio personal es el principal recurso para que las personas que no creen sientan el deseo profundo de acercarse cada vez más a Dios. Si lo que decimos ser no concuerda con lo que hacemos, entonces seremos de todo para el desarrollo espiritual de otras personas. Y además debemos analizar muy profundamente nuestro interior para saber si realmente es como yo digo, que Jesús gobierna mi vida. Por eso, queridos hermanos, nuestro testimonio tiene que ser genuino, es decir, tiene que ser auténtico, porque mis palabras son avaladas por mis hechos. Debemos producir, dice la palabra de Dios, pues frutos que correspondan a un arrepentimiento sincero. En segundo término, tiene que ser, mi testimonio tiene que ser convincente. Debo tener la seguridad y la certeza de que mis ideas y mis creencias en el Señor son reales y genuinas. Primero para mí y después para poder proyectarlas a los demás. Tercero, tiene que ser algo contagioso. Debo transmitir a los demás la alegría de ser cristiano y la seguridad de haber alcanzado la vida eterna. Amén. Mi testimonio también tiene que ser persistente. Debo mantenerme firme y constante en la fe. No quiere decir que cuando yo me bautice todo va a ser color de rosa. Ah, no, yo ya me bauticé, ya ahora tengo salud, ya ahora voy a tener dinero, voy a comprar un yate, y voy a estar como Heidi en medio de la pradera, revoleando florcitas, y voy a estar cantando. No es así. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por enfermedades, y algunas tremendas también. Pero ¿saben qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar nuestra perspectiva. Y también va a cambiar el enfoque, la perspectiva del problema y también la solución del mismo. Un ejemplo claro de esto, ¿saben cuál es? Ustedes se van a acordar. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? ¿Qué fue lo que sucedió? Habían vuelto y habían pasado toda la noche tratando de pescar algo. Y la palabra de Dios dice, no habían pescado nada, de nada, de nada. Ni un pescadito, nada. Y mientras estaban lavando las redes, Jesús le dijo, después que tuvo aquel mensaje en aquel lugar, le dijo, bueno, ahora, Pedro, ponga mar adentro. Y era de día. Y Pedro habrá pensado, Señor, voy a pongar mar adentro.